Bueno, en esta presentación voy a hablar sobre el pintor estadounidense Jackson Pollock, quién fue, qué hizo de su vida y principalmente su arte y las características de este arte. Pollock basaba sus obras y sus pinturas en lo que se hace llamar como arte abstracto o expresionismo abstracto. Hay una imagen en la pantalla que es una representación de esto y en la que se puede ver la carencia absoluta de alguna forma o aspecto reconocible, por así decirlo. Y más que buscar eso, Pollock buscaba que se transmita emociones con este arte. Como se puede ver, hay trazos, líneas y colores, ritmos sueltos por todo el lienzo. Y eso busca de alguna forma transmitir más que ser en la materia artística. Bueno, antes de seguir con la presentación, quería explicar un poquito y profundizar en el arte abstracto, para que quede más claro, ¿no? Primero, mirando las imágenes, ¿no?, que voy pasando por pantalla, me gustaría que apreciemos las características, ¿no? Primero y principal, no se puede apreciar nada más que líneas, colores y formas al azar. Y esto se relaciona principalmente con las características del arte abstracto. ¿Por qué? Acá no se puede ver ningún árbol, paso, mesa, persona, nada que se asemeje a la realidad que vivimos nosotros, sino que son formas en donde reinan la pureza. ¿Cómo la pureza, dirás? Y los colores, las formas y los gestos. Como se puede ver, solamente hay formas que transmiten un gesto con colores aparte también, ¿no? Esto claramente es una apuesta total a la libertad del artista. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera puede hacer un buen arte abstracto y transmitir algo. No es como algunos tipos de arte en donde es más complicado, por ahí tienes que dibujar a una persona, un autorretrato o algo así, y capaz te sale mal. Y eso ya pierde el sentido, más o menos, en lo que es el arte, de esa categoría, ¿no? Pero en el arte abstracto pasa algo diferente. Vos podés hacer líneas o trazos al azar y igualmente transmitir algo, transmitir una emoción. Aunque nosotros hablemos de trazos y mostremos este tipo de imágenes, también se puede considerar el arte abstracto con formas geométricas. Por ejemplo, Mondrian, que es un pintor, se puede, acá voy mostrando una imagen en pantalla. También esto es arte abstracto porque siguen reinando las características que vengo diciendo. Color, forma y gesto. Solo eso. Ya habiendo hablado de las características del arte abstracto, me gustaría dejar en claro que obviamente existen variaciones de este tipo de arte, en donde sí hay figuras o formas que se asemejen a la realidad, como lo es las que estoy mostrando en pantalla, un hombre parado claramente y muchas caras en una montaña. Pero no es el tema que estoy tratando en este proyecto, sino que estoy hablando de Pollock, la vida de Pollock y su relación con el arte abstracto. Así que solo voy a tomar en cuenta las obras de él y capaz algunas otras obras que cumplan con las características que ya he mencionado antes. Bueno, ya habiendo hablado un poco de lo que es el arte abstracto, quiero meterme más de lleno e interiorizarme en lo que es la vida de nuestro protagonista en este proyecto. Porque yo creo que fue muy importante para sentar las bases de lo que este pintor se convirtió en el futuro. Y también pues muy interesante ver las bases, ¿no?, los cimientos por los que viene una persona tan significativa para el mundo artístico como fue Jackson Pollock. Dejando esos temas, vamos a empezar. 1912 fue el año donde nació, un 28 de enero, como el menor de cinco hermanos. Nació en el condado de Wyoming, en la ciudad de Cody, y desde chico ya tuvo muchos acercamientos con lo que es
el paisaje norteamericano, por así decirlo. Y acá es donde empieza para mí lo que es la parte interesante, porque el condado de Wyoming es muy famoso por su naturaleza abundante y por los grupos indígenas que residen en la zona, o que residieron. Y ahí es donde Jackson Pollock se interesó y se sorprendió mucho por el arte navajo. ¿Qué es el arte navajo? Es un arte decorativo que empleaban los grupos indígenas de la zona, que trata con patrones geométricos, colores vibrantes y elementos naturales. Esto sorprendió mucho a Pollock y sentó las bases para lo que fue después su forma de pintar en el suelo, por así decirlo. La primera formación artística que tuvo Jackson Pollock fue a los 17 años en el Art Student League, una escuela ubicada en Nueva York. Estuvo bajo la tutela de Thomas Harbenton, que era muy reconocido por hacer uso de un estilo llamado regionalismo, algo muy diferente a lo que, algo distinto, mejor dicho, a lo que era el estilo abstracto. Para dar un poco más de contexto sobre el regionalismo y entender un poco más a esta diferencia entre el abstracto y el regionalismo, me gustaría mostrar acá unas imágenes en donde se puede ver representaciones de esto y en donde podemos ver claramente en qué se diferencia, ¿no? Ya son formas, ya son esculturas más que representan algo de la realidad, ¿no? Y eso es lo que busca justamente, en oposición al arte europeo en la época, se buscaba representar al estadounidense promedio, a las costumbres o rutinas que tenían ellos comúnmente en esa época, ¿no? Acá personas trabajando, en la anterior foto una ceremonia, una celebración común de su país. Se busca representar, ¿no? Al Medio Oriente, perdón, al Medio Oeste de Estados Unidos. Bueno, ya habiendo hablado un poquito sobre el regionalismo de Benton, me gustaría ahora centrarme en lo que hizo esta persona en la vida de Pollock. Bueno, primero voy a resaltar tres puntos importantes que creo que son los que influyeron en las obras futuras de Jackson, que son estos: composiciones dinámicas, énfasis en la energía, curva y movimiento, y el ritmo interno de la pintura, por así decirlo. Vamos a empezar con composiciones dinámicas. Es algo que estudió Pollock a través de Thomas Harbenton, que significa que las figuras o líneas de una obra deben fluir o avanzar. O sea, que la mirada del espectador no debe quedarse fija en un solo punto, sino que debe recorrer toda la superficie por igual. Esto después inspira a Pollock en sus futuras obras a hacer todo el cuadro activo, por así decirlo. No un punto fijo que tengas que mirar, una cara, una casa, algo fijo, y que el otro sea fondo nomás. No. Esto que aprendió de Thomas Harbenton hizo que sus cuadros sean activos en su totalidad, que vos recorras todo el lienzo y encuentres algo que te transmita, algo que te produzca una sensación de una emoción, ¿no? Por así decirlo. Es difícil explicarlo, pero es algo muy importante que le transmitió este profesor, por así decirlo. Bueno, ya habiendo hablado de las composiciones dinámicas, me gustaría pasar al segundo punto, que fue muy importante también para las obras de Polo, que es el énfasis en la energía, la curva y el movimiento, que es prácticamente toda la obra, todo el lienzo. ¿Qué pasa con estas tres cuestiones, no? Benton insistía a Pollock y en general que las curvas, los trazos y las curvas daban vida a las composiciones, a las obras. ¿Cómo que daban vida, dirás? Y daban fuerza. Por ejemplo, cuando hay un movimiento, como las olas, el viento, el cuerpo en acción, las curvas son las que dan vida a esos movimientos, la fuerza. Por eso las obras iniciales de Pollock muestran líneas barridas, por así decirlo, figuras retorcidas y pinceladas muy violentas, que es una registración
total del movimiento físico al momento de hacer la obra, al momento de pincelear la obra. Pollock, hay algo que me gusta mucho, que encontré leyendo, que es que Pollock no dibujaba lo que veía, sino que pintó una energía en expansión, como si el cuadro fuese un campo de fuerzas. Esto para mí es una oración que representa en su totalidad cada obra de Pollock, y es verdad también, muy cierto, que cada lienzo que pintaba parecía una expansión de energía, y esta expansión de energía venía del registro del movimiento físico de su cuerpo al momento de pintarlo, ¿no? Por eso esta idea de las curvas, la fuerza y la energía que le enseñó su profesor Apolo es también algo muy importante y un pilar fundamental en todas sus obras prácticamente. Bueno, ya para pasar al último punto y las últimas enseñanzas de Thomas Hart Benton, vamos, o voy a hablar, mejor dicho, de el ritmo interno de las obras de Pollock. Yo al principio no entendía esto del ritmo interno porque lo relacionaba con la música más que con el arte de pintura hablo. Pero leyendo un poco más, investigando un poco más, pude darme cuenta más o menos de lo que era. Y es algo muy, para mí, como complicado de hallar. No de entender, pero sí de practicar, por así decirlo. ¿Por qué? Benton le enseñaba a Polo que una pintura debía funcionar como una composición musical. Tener tempos, tener repeticiones, tener variaciones y pausas y clímax. Esto cuando lo lees, capaz te suena un poco más a tirado de los pelos, por así decirlo. Pero cuando ves las obras de Pollock, esa expansión de energía, te das cuenta de lo que hablaba Benton. Esas repeticiones en los trazos violentos, esas variaciones, porque ningún trazo era igual que el otro, y ese clímax que te provocaba el ver la obra en actividad completa, era un ritmo interno a la vez. También esto es una forma, es como una representación muy buena de lo que Pollock tenía como técnica en un futuro, que ahora vamos a hablar a profundidad de eso, en donde los goteos y salpicaduras de sus pinturas se repiten con motivos rítmicos, por así decirlo. Hay más densidad en otras áreas, hay menos densidad en otras áreas, hay las áreas más abiertas, áreas más cargadas. El ritmo, el cuadro, digo, se puede leer como un ritmo visual, no solo como una imagen figurativa, no es una forma, como capaz las obras de Benton, sino que es un ritmo, o eso es lo que yo entendí por lo menos. Bueno, ya habiendo comentado una de las partes más importantes de mi opinión, como fue los tres puntos que le dejó Benton a Pollock, me gustaría proseguir con lo que fue su vida, un poquito, bueno, bastante más tarde del tiempo en el que estamos hablando, e ir hasta 1947, con un Pollock con 35 años de edad ya, que se muda a una ciudad de Estados Unidos que ahora mismo no se pronuncia bien el nombre, pero ahí es donde desarrolla su estudio en su garaje, transforma su garaje en su estudio prácticamente. Y ahí es donde nace el revolucionario estilo de Pollock, que es el dripping o action painting, que con esa técnica personal creó sus obras más famosas en el plazo de entre 1947 y 1950. Ahora, ¿en qué consiste este dripping, esta técnica personal de Pollock que llevó sus obras más famosas a lo más alto del mundo artístico? ¿En qué consiste? Bueno, primero el lienzo se coloca en el suelo y el artista rodea y se mueve dentro del cuadro. O sea, no es pones un lienzo en uno de estos cosos normales y empezás a pintar con un pincel. No.
El artista pone el lienzo en el suelo y se mueve sobre el cuadro y rodeándolo. Ya ves que es una técnica media, no rara, sino que innovadora. Me gustaría nombrarla. Prosiguiente a esto, deja caer, salpica y lanza o chorrea pintura industrial. O sea, ahí te das cuenta un poco por qué sus obras eran así. Por qué había tantos trazos violentos, tanto dinamismo en cada lienzo. Y es por la forma de pintar, porque no era una sola forma de pintar, eran muchas formas de pintar. Usando palos, cucharas, jeringas, latas perforadas, sobrevolando el lienzo para dejar caer sus gotas. Por eso es muy recalcable esto que voy a decir, que es que la obra es el registro del movimiento del artista. Las obras de Pollock son registros. En cada una de ellas se puede ver por dónde él movió todos estos elementos y a él mismo también. Bueno, ya con una carrera en ascenso, por así decirlo, con muchas oportunidades futuras, Pollock se corona como de los artistas más importantes en esos tiempos, en la era de los 50. De hecho, aparece en la revista Life Magnis, que era una revista muy importante de Estados Unidos en esa época, como catalogado como el artista más importante de Estados Unidos entre signos de pregunta. O sea, ahí ya te das cuenta un poco la importancia que iba ganando este señor, nuestro protagonista, durante estas épocas. Sus obras cada vez se venden mejor y la fama crece a nivel internacional y nacional, de las dos formas. Esto ya se considera como la cima de su carrera. Pero no duró mucho porque en 1951 abandona, empieza como el periodo de caída de Polo, por así decirlo. La caída de su carrera. ¿Por qué? Porque acá abandona parcialmente primero el dripping, que sería como la esencia, su estilo personal, y empieza a experimentar con diferentes tipos de pintura. Pintura en negro, formas más figurativas, o sea, lo distinto de abstracto, y imágenes más sombrías. Esto sí no afecta lo que es su carrera en grandes medidas, pero a continuación sí que lo va a hacer algo que es muy importante, que es el alcoholismo. Pollock era una persona alcohólica con una adicción muy, muy importante, muy resaltante al alcohol, y en estas épocas vuelve a caer en esa adicción, lo que produce que su relación con su esposa decaiga, se deteriore, y su producción artística disminuya. No solo por lo de la esposa y lo del alcohol, sino porque se dice que tenía una presión social muy grande a través del éxito, porque muchos de ellos, de las personas que presionaban a Pollock, lo incitaban a hacer obras de éxito. Y ahí ya sabemos que cualquier artista ya no rinde lo mismo, por así decirlo. Aún así, con todos estos problemas y demás, llegó a crear obras muy memorables como fue Blue Poles, 1952, que es hoy una de las piezas más valoradas del arte moderno, muy importante. Y bueno, llegando al final ya de su vida, la muerte trágica de Pollock, 1956, el 11 de agosto, con 44 años murió muy joven en un accidente automóvil mientras conducía ebrio. Iba acompañado de dos mujeres, una de las cuales también falleció. La vida de Pollock fue breve, pero su impacto en el arte del siglo XX fue inmenso. Revolucionó toda la forma, lo que es la forma de pintar con el estilo dripping. Rompió la idea a la misma vez de la composición tradicional, ya sabemos, lienzo, la estructura para apoyarlo y el pincel. Revolucionó todo eso y transformó Nueva York en un centro del arte mundial, con sus obras más famosas. Algo muy lindo, algo muy bueno que me parece que su esposa, luego de su muerte,
se dedicó a preservar y difundir sus obras y hoy también es reconocida como una destacada artista del expresionismo abstracto, como lo fue su esposo alguna vez. Bueno, hasta acá llega la presentación. La verdad que en muchas partes me puse medio nervioso porque era mucha información y me costaba decirlo un poco, pero se pudo completar todo más o menos como yo quería. Si hay pocas imágenes o si no hay tanto edición en transiciones y demás, es porque es la primera vez que hago esto, este tipo de presentaciones, siempre lo hice en PowerPoint, y no sé mucho sobre el tema, pero a mí me gustó cómo quedó y la verdad que como cumplió con los 20 minutos del video y yo creo que hay bastante información importante, no sé, siento que me gustó. Gracias por la oportunidad de hacer el trabajo y bueno, espero que el que haya visto esto haya disfrutado también de la información que pude dar de esta persona que no había conocido antes, pero que me pareció muy trágica su vida, en su totalidad casi.